Okay. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro tema de judaísmo. Hoy es el 4 de Kislev del año 5782 de la creación del mundo por el Eterno, bendito sea. Esta es una frase que uno de los autores franceses literarios más importantes utiliza siempre en sus escritos para referirse a las fechas, porque el calendario judío, como lo mencionaron sus compañeros, los judíos se rigen para sus fiestas con el calendario religioso. Y en el calendario religioso estamos en el año 5782. Pero para sus tareas, su relación con el mundo moderno y con todas las demás culturas, se rigen por lo que ellos llaman el calendario fiscal, que es el calendario que todos tenemos. ¿Cómo cuentan o cómo sacan ellos esta fecha? A partir de la lectura de la Torá y contando todos los días desde la creación del mundo por el Eterno, como se menciona, se cuentan todas las fechas que están dichas en la Torá, señaladas en la Torá, todos los años de todos los profetas, las genealogías, etcétera, y entonces es que llegamos a esta fecha. Para el judaísmo, el mundo fue creado así como está escrito en el libro del Génesis, y la historia del pueblo judío pues es la historia del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos en la Biblia como el Antiguo Testamento y que en el libro, en la Torá, en el caso del judaísmo pues es la Torá o el Pentateuco, estos libros sagrados, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Bueno, los judíos son una etnia. ¿Qué quiere decir esto? Que son judíos todos los que han nacido de madre judía. Al judaísmo no le interesa convertir a nadie, no le interesa hacerse la religión mayoritaria del mundo. El judaísmo es una religión para los judíos, porque los judíos se han considerado desde siempre, desde sus orígenes, como el pueblo elegido. Y esto de pueblo elegido tiene una doble connotación. No se trata de esta forma de soberbia, como nosotros somos los elegidos por Dios y somos superiores a los demás. Esto yo se lo aprendí al rabino Joshua Kulok. Dice, al contrario, ser el pueblo elegido implica una tremenda responsabilidad frente a toda la sociedad, porque debemos ser un pueblo que viva con moralidad y que siga los preceptos de la ley. Entonces, ser el pueblo elegido no significa en este sentido pues ser superiores a las demás culturas, a los demás pueblos, sino este compromiso de seguir al pie de la letra los preceptos de la Torá. Hijo de madre judía, judío. Es así como los judíos reconocen quiénes son miembros del pueblo judío. Y ya veíamos en la presentación de sus compañeros cuando hablaban de las vertientes, hay judíos de todo tipo, hay judíos inclusive que son ateos o judíos que no creen, que no practican o que no siguen los preceptos de la Torá, porque los preceptos son numerosísimos, son 613 leyes, como mencionó Heriberto. Y estas leyes, ¿dónde están contenidas o por qué, de dónde sale toda esta tal cantidad de preceptos? Pues de la Torá, particularmente del libro del Levítico. Todos los actos del día de un judío están prescritos y regulados por la ley. Todas las fiestas del año están prescritas y reguladas por la ley, y todas las estaciones, es decir, las 24 horas del día de los 365 días del año, están reguladas por la Torá. Entonces, pues un rabino ortodoxo que trata de seguir al pie de la letra todos estos preceptos, pues es difícil, pero hay una vertiente que son los ultraortodoxos, los ortodoxos, los que tratan de seguir al pie de la letra todos estos preceptos. Y vamos a ver también cómo muchos de estos preceptos son retomados por las comunidades o por las iglesias
recientes que ahorita están creciendo mucho, como los testigos de Jehová, como la luz del mundo, como los mormones, por ejemplo, ¿no? Algunas de estas ideas o de estos preceptos de la vida práctica, de la vida cotidiana. Entonces, bueno, los judíos son un pueblo, son una etnia, no tratan de convencer a nadie. Si alguien quiere convertirse al judaísmo, hay judíos conversos. En el caso, por ejemplo, de matrimonios mixtos, la pareja tiene que tratar o tiene que ser aceptada por la comunidad, seguir los preceptos, recibir la educación que han tenido los demás. Sí, el pueblo judío sí es que quiere integrarse. Esto depende de qué manera o de qué tanto se quiera integrar a la comunidad y al modo de vida judío. Hay casos, hay muy pocos casos de judíos conversos, casi siempre por matrimonio, pero no es lo común. Tampoco pueden llegar ustedes y decir, oiga, quiero convertirme al judaísmo, porque pues no es lo que se usa, ¿no? Con respecto a la historia, sus compañeros expusieron de manera muy sintética y muy rápida toda la historia del pueblo judío. Son 5,000, casi 800 años, entonces es difícil resumir en una hora o en una clase toda la historia del pueblo judío, pero sí quisiera señalar algunas fechas importantes. Por ejemplo, la separación del reino de Judá y del reino de Israel alrededor del año 1030, 928. Y esto tratemos de imaginarlo en el contexto de su época. Tratemos de imaginar cómo se vivía en la época de Abraham, cómo Abraham recibe esta profecía, cuál era el ambiente en el que ellos vivían y cómo sale Abraham junto con algunos de sus familiares y empieza a formar el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿a dónde se van a buscar la tierra prometida? Pero resulta que esta tierra prometida obviamente se trata de las tierras fértiles que ya estaban ocupadas. Estaban ocupadas por los asirios, que hoy es el pueblo de Siria, y estaban ocupadas por los caldeos. Entonces, cuando ellos llegaban en busca de esta tierra prometida y se asentaban en estos lugares, obviamente había conflictos y obviamente no los dejaban quedarse allí. Entonces, el pueblo judío se va expandiendo por toda esta región del Oriente Medio, no sin conflictos. Por eso toda su historia es una historia de lucha, es una historia de enfrentamiento con otras tribus y es una historia también de crecimiento y de separación. Hay una parte muy importante en la historia del judaísmo que es lo que da pie a la formación del pueblo judío, que son las 12 tribus. La historia de las 12 tribus de Israel, cuando se asientan en esta región. Por cierto, déjenme revisen por favor su WhatsApp, les voy a enviar un mapa que me parece que es muy importante para comprender cómo se van repartiendo, cómo se van difundiendo por toda la región. Hacia el norte quedan los israelitas y hacia el sur los judíos. Las 12 tribus se separan y las 12 tribus se van extendiendo junto con sus familias por toda esta región. Y aquí es donde aparece la separación entre judíos e israelitas. Enia nos empezó a hablar de esto, pero no quiere decir que tengan creencias diferentes, no quiere decir que se trate de comunidades diferentes, de una religión diferente, sino de formas diferentes de mencionar al mismo pueblo. Judíos o israelitas, al final de cuentas, pues es lo mismo. Tiene que ver con la tribu de la cual proceden y el lugar en el cual se asientan. Hay un momento en la historia del pueblo judío muy interesante a propósito de un tema que hemos tratado en otras religiones, particularmente con los cultos afroamericanos, que es el tema de los sacrificios humanos. También en el pueblo judío se hacían sacrificios humanos. Esto lo encontramos en el libro de Jefté, en el libro de los jueces. Jefté vivió alrededor del año 1160 antes de nuestra era, al 1080 antes de nuestra era. Y allí se menciona cómo Jefté era un guerrero que va a combatir a otras tribus y entonces le dice a Yahvé,
si tú me haces ganar esta guerra, yo te ofrezco que a la primera persona que se presente a mi llegada al pueblo, la voy a ofrecer a ti en sacrificio. Y entonces resulta que quien sale a recibirlo es su hija muy amada, que es la hija de Jefté. Es su hija que lo está esperando con toda la alegría del mundo y va y lo recibe. Entonces ahí Jefté llora, se arrepiente de la promesa que ha hecho, pero sabe que no puede negarse a cumplir una promesa que hace a Yahvé. Entonces, pues acepta el sacrificio. Esta historia la pueden leer ustedes en el Antiguo Testamento en 2 páginas, pero quiero recomendarles la versión novelada de un autor judío excelente, que a mí me gusta mucho, que es, se me fue el nombre, ahorita se los digo. El libro se llama La hija de Jefté, ahorita va a salir en la presentación, y él hace toda una novela con su versión acerca de este episodio, de este pasaje del Antiguo Testamento. Y menciona, narra todo el contexto de la época, narra lo que pudo haber sentido la hija de Jefté, cómo ella le gustaba el baile y cómo a través del baile, en un ritual o en una ceremonia que hace con sus amigas más cercanas, decide seguir o cumplir la promesa de su padre y hacer que se cumpla a través de ella el sacrificio. Entonces, lo hemos mencionado en esta clase, la historia de los sacrificios humanos es parte de la historia de la humanidad, de la cultura de la humanidad, que con el tiempo también se va superando o se va quitando. Después, en la historia del judaísmo encontramos esto, después de los sacrificios humanos vienen los sacrificios de animales. Tenemos también la historia de cuando Yahvé le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham, a tu hijo tan querido, que lo estaba esperando tanto, sacrifícame a Isaac. Entonces Abraham va a cumplir esto. Y en el momento en el que va a sacrificarlo, Dios le detiene la mano y le dice, no, solo estaba probando tu obediencia y tu fidelidad a mí. Y entonces le dice, sacrifica al cordero. En este momento de la historia del pueblo judío, de la historia de la humanidad, es cuando en este contexto, en estas regiones, se sustituyen los sacrificios humanos por los sacrificios de animales. Hay otro episodio, años después, 2000 años después, 1500 años después, llega entonces Jesús y dice, no más sacrificios de sangre, yo soy el Cordero, yo me sacrifico por todos ustedes, por la salvación y la redención de todo el mundo. Entonces, esto marca otro momento muy importante en la historia de la humanidad. No más sacrificios. En el caso de todas estas tradiciones, se presenta con Jesús. En el caso de la India, con Buda Shakyamuni. No va a descender más Dios, no más sacrificios. La liberación y la iluminación es algo que todos debemos hacer de manera individual, ¿sí? Hay cuestiones muy importantes en toda esta historia, ¿no? Ok. Cuando hablamos del pueblo judío, estamos hablando de la historia de un pueblo que vive permanentemente en el exilio. El pueblo judío, por más que buscó asentarse en un territorio, siempre fue desplazado, siempre vivió en el exilio. Entonces, esto hace, dentro de su historia, que aquí lo tenemos, esta es una frase del rabino Joshua Kohler que escribe en el prólogo del libro del judaísmo y la literatura occidental. Dice, en la antigüedad, los judíos fueron un pueblo que contaba con un territorio, lengua y culturas propias. Pero ya desde la época romana, se vieron obligados a dejar Palestina y dispersarse por todo el mundo. Conservaron el hebreo como lengua culta, pero adoptaron las lenguas de los pueblos entre las cuales vivieron y en las cuales se integraron como minorías. Esto resume la historia del pueblo judío y resume también cómo a partir de esta rebelión de Bar Kokhba, con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el pueblo judío sale expulsado de Roma y entonces se van una parte, un grupo de judíos,
por el norte de África y otra parte, otra rama, se extiende hacia el oriente de Europa. En este proceso, los judíos se van integrando, se van mezclando, se van relacionando con culturas diferentes. Los que se van por el norte de África llegan hacia España y aprenden una lengua que es el español antiguo. Esta vertiente del judaísmo se conoce como los sefarditas. Son los judíos sefarditas y es lo que encontramos en México como la herencia del judaísmo. Muchas de nuestras palabras, mucho de nuestra cultura tiene este resabio, esta influencia del judaísmo sefardita. La otra vertiente, que se extiende por Europa Oriental, tiene una influencia muy importante de la cultura y la lengua alemanas, del alemán antiguo. Y esta vertiente se llama los judíos askenazis, ¿sí? Físicamente son también más diferentes. Los judíos sefarditas son más morenos, los judíos askenazis son más blancos, obviamente porque están mezclados, están viviendo en regiones más frías y su lengua y sus culturas son diferentes, aunque la religión sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya una cuestión importante. Los judíos en el exilio tienen que aprender a convivir y a integrarse a las culturas de los pueblos, o integrarse o a sobrevivir junto con las culturas de los pueblos en los cuales están emigrando, a los cuales están llegando. Por lo tanto, los judíos saben su propia lengua, que es el hebreo, y que utilizan para los rituales y que en la antigüedad utilizaron para comunicarse entre ellos, pero además aprenden la lengua de los lugares a los cuales llegan. Entonces es muy común que en las familias judías de tradición todo mundo conozca más de 2 lenguas y todo mundo se pueda relacionar con las culturas, con diferentes culturas, hablando sus propias lenguas. Por ejemplo, entre los askenazis que llegaron a Polonia, llegan a Polonia y aprenden el polaco, ya saben el hebreo. Se van a Alemania y aprenden el alemán, o se van a Francia y aprenden el francés. Y en la época de los pogromos y de la Segunda Guerra Mundial, emigran hacia los Estados Unidos y aprenden el inglés. Entonces son personas que aprenden muchas lenguas, que se saben relacionar y comunicar con diferentes culturas. Esto hace que el pueblo judío también sea un pueblo muy culto. En general, aprender lenguas es desarrollar el cerebro de manera muy importante. Esto es muy importante para, si ustedes, bueno, ustedes ya obligatoriamente deben de conocer por lo menos otra lengua para poderse titular, pero aprender lenguas es aprender otros lenguajes, otras culturas, y el cerebro funciona de manera muy diferente, ¿no? Es mucho más ágil y mucho más, reacciona de manera más fácil. Permítame las preguntas al final, ¿sí? O en un momentito. Déjenme avanzar un poquito para terminar las ideas. Y en medio de todas estas migraciones, ¿qué es lo que los judíos creen? Cuando se han mezclado con otras culturas y con otros pueblos, hablan diferentes lenguas, se relacionan con los demás, veíamos cómo en las religiones es común que sucedan los sincretismos, la unión o la mezcla de diferentes religiones en ideas nuevas. Esto se da mucho en África, con las religiones afroamericanas, los cultos afroamericanos, pero en el caso del judaísmo, para conservar la doctrina, la pureza de la fe, entonces lo que se hace es seguir al pie de la letra la Torá. Y en medio de toda esta gran variedad de lenguas, de culturas, de religiones, hubo un pensador fundamental, muy importante, que es Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, que es el que dice: los judíos estamos por todo el mundo,
pero hay 13 preceptos que son los fundamentales para todos los judíos, estén donde estén. Esto lo dice en la Edad Media Maimónides, pero sigue siendo el sustento, la fuente de la fe de todos los judíos, donde todos los judíos se reconocen, ¿sí? Entonces tenemos a Maimónides y los 13 preceptos, que son los siguientes. Ya los habían mencionado, los vuelvo a repetir y les digo la fuente. Maimónides hace lo que en la historia del cristianismo hace San Agustín y Santo Tomás, sintetizar todo el pensamiento religioso en principios que puedan ser aplicados y aprendidos por toda la comunidad o por todas las iglesias. Entonces, Maimónides establece estos. Primero, Dios es la causa de la existencia de todo. Si no existiera, sería extinguida la existencia del todo. Si Dios no existe, no hay nada. Ese es el primer principio. Segundo, Dios es único en su unicidad. Dios es único. Tercero, Dios no puede ser dividido porque no tiene cuerpo. Este es un precepto muy importante porque los judíos a partir de esto se diferencian del cristianismo, en particular del catolicismo, con esta idea de la Santísima Trinidad. Para los judíos, Dios no se divide, Dios no tiene padre, Dios no es hijo, Dios no tiene hijos, Dios no es Espíritu Santo, Dios es uno y punto. Entonces, los judíos consideran que dividir o separar esta idea de la divinidad en tres personas distintas es una forma de politeísmo con la cual no están de acuerdo. Este mismo precepto lo tienen también los musulmanes, ¿sí? Entonces Dios es único en su unicidad y no puede ser dividido, no tiene cuerpo. Además, esto no está aquí, pero se deriva, Dios no puede hacerse un concepto. Cuando nosotros formamos un concepto, lo que hacemos es separar o diferenciar todo lo que no cabe allí. Cuando decimos casa, estamos formando la idea de la casa y todo lo que no es casa queda fuera, ¿sí? Entonces, para los judíos, decir Dios o hacer de Dios un concepto es limitarlo y esto no puede ser posible. Por lo tanto, si Dios se limita, ya no es Dios. Si nosotros escribimos o decimos Dios, entonces eso ya no es Dios porque es un concepto. Y fuera del concepto quedan muchas cosas. Por lo tanto, es común encontrar en los escritos judíos que ni siquiera se ponga la palabra Dios completa. Suelen escribir DS. Debía hacerlo aquí en esta presentación, ¿verdad? Pero es parte de esta idea. Dios no puede ser un concepto. Cuarto principio, la unidad de Dios es eterna. Todo lo que existe no es anterior a Él. Dios creó todo y no puede haber cosas anteriores a Él. Quinto precepto, el hombre no debe adorar a los astros o a los ángeles que son creaciones de Dios. Esto se mencionó en las preguntas de la presentación anterior. No debe adorar a los astros o a los ángeles porque son creaciones de Dios. Sin embargo, dice en esa presentación, en esa conferencia, el rabino Joshua Kulok, es parte de la cultura judía relacionarse con el cosmos y relacionarse con las estrellas y demás. Escuchen esta conferencia para que entiendan más este precepto. Siguiente precepto, los profetas no son dioses, no son ángeles, no son santos. Los profetas son individuos con capacidades sobresalientes y extremadamente puras, poseedoras de una gran integridad y almas sabias. ¿Sí? Los profetas, todos los que encontramos en el Antiguo Testamento, son solamente personas excepcionales y personas puras. Por ahí mencionaba en un curso que tomé con el rabino Joshua Kulok, en un curso sobre el profeta Amós, él decía, imagínense que vivimos en el tiempo del profeta Amós
y que llega alguien vestido de manera, con una túnica sucia, raída, muy sencilla, y nos dice que el mundo se va a acabar y que Dios va a venir, y lo que decimos, este es el loco de la esquina, ¿no? Nadie le haríamos caso. Pues algo así similar sucedió en el tiempo de los profetas. No toda la gente les creía, no todo el mundo los veía como personas que traían un mensaje divino y por lo tanto, pues las profecías que ellos estaban anunciando no fueron aceptadas de manera inmediata por el pueblo, ¿sí? Pero dentro de toda esta lista de profetas, para el pueblo judío es muy importante Moisés. Las profecías de Moisés. A Moisés se le considera como el padre de todos los profetas que lo precedieron y de los que vinieron después de él. Moisés se diferencia del resto de los profetas en varios aspectos. Se le atribuye incluso que él escribió el Antiguo Testamento, pero a diferencia de los demás profetas, si ustedes leen esta historia en el Antiguo Testamento, se van a encontrar que son los profetas los que están buscando a Dios, quienes buscan comunicarse con la divinidad. Hay algún problema con el pueblo, entonces salen, buscan y dicen, ayúdame, dime qué debo hacer, mi pueblo no me obedece, el pueblo se está perdiendo, dame por favor señales. Esto es lo que sucede en la historia de los profetas. En cambio, en el caso de Moisés, la historia es al revés. Moisés no busca a Dios para que le diga qué hacer. Es Yahvé quien se manifiesta a Moisés y le dice qué es lo que tiene que hacer. Ve con mi pueblo, libera a mi pueblo, llévalo por aquí, ¿sí? Aquí hay una tremenda diferencia en relación de Yahvé con su pueblo y es esto, de que es Yahvé el que está mandando actuar a Moisés directamente. No es Moisés el que lo busca, sino Yahvé el que le da las órdenes, ¿sí? Por esto, Moisés es considerado un profeta excepcional y el más importante dentro de toda la tradición judía. Y se dice el origen de la Torá que nos ha llegado a través de Moisés es divino, porque Yahvé le está diciendo a Moisés lo que quiere que se haga con su pueblo, lo que quiere que el pueblo crea, lo que quiere que el pueblo viva, cómo salga del cautiverio de Egipto y busque su camino y se desarrolle como pueblo independiente que lo obedezca, ¿sí? Otro precepto. Bueno, nada más quiero decirles a propósito de las revelaciones. Todos los profetas reciben las revelaciones en sueños. Si ustedes ven la historia del Antiguo Testamento, es a través del sueño como Dios se manifiesta o como Dios les habla a sus profetas. En los sueños también sucede lo mismo con el profeta Mohammed. Está en el sueño y en los sueños les llegan visiones de lo que Dios quiere que se haga, de lo que Yahvé quiere que se haga. Esto es muy interesante porque, como vimos según el budismo, hay un estado de la mente que es la mente sutil, que no es la mente burda la que usamos en la vida cotidiana, sino es este estado de la mente sutil cuando nuestra mente funciona en otro nivel más sutil y que puede conectarse de manera más fácil con lo trascendente, con lo sobrenatural, ¿no? Es muy interesante para mí decir esto, ¿no? Siguiente precepto, Dios no ha abandonado la tierra. Conoce los actos de cada ser humano y nunca deja sus ojos de ellos, nunca aparta sus ojos de ellos. Esto a propósito de esta idea o de esta costumbre de Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permite Dios todo esto? Entre los preceptos del pueblo judío, Maimónides dice, Dios no ha abandonado nunca la tierra. Conoce los actos de cada ser y nunca aleja los ojos de ellos. Sin embargo,
está el libre albedrío y es responsabilidad de cada ser responsabilizarse, tener en cuenta lo que hace y actuar de manera acorde con sus creencias, ¿no? Los que cumplen con los preceptos de la Torá reciben una recompensa y los que no lo hacen son castigados. El Mesías llegará, es promesa de la Torá. Esto es muy importante porque se habla de una corriente de judíos mesiánicos, de judíos que creen o aceptan a Jesús como el Mesías, pero la mayoría de judíos oficialmente no reconocen esta vertiente. Para los judíos, para los rabinos, para los dentro de las corrientes del judaísmo, para los ortodoxos, los conservadores, los reformistas, el Mesías está por llegar. De ninguna manera es Jesús. Esto dicen los judíos. El Mesías no es Jesús, mucho menos cuando llegó montado en un burro criticando todos los preceptos de los rabinos. Esto no se acepta dentro del judaísmo y esperan todavía su llegada. ¿Cómo va a llegar? Va a ser una persona importante, una persona sabia, una persona influyente que va a cambiar o ayudar a transformar este mundo. Entonces el mesianismo no es aceptado por la mayoría de los judíos. Finalmente, el precepto 13, a las personas que no creen en estos principios no se les amenaza con el infierno, sino con el exterminio de su alma. Esto tiene que ver o es la forma particular en que los judíos conciben el más allá. ¿Qué va a pasar cuando me muera? No está la idea de la ajena, pero no está la amenaza de que te vas a quemar en el fuego del infierno por toda la eternidad, sino esta idea que es tu alma se va a exterminar, tu alma va a desaparecer. Entonces es otra forma de castigo para quienes no creen o no siguen estos preceptos, ¿no? Estos preceptos son importantes porque, aunque fueron escritos en la época medieval por Moshe ben Maimón o Maimónides, son los que todavía aglutinan el pensamiento judío de la época actual. ¿Sí? Bueno, sí tenemos por aquí algunas preguntas. Isla René y alguien más. Sí, René. Sí, creo que primero estaba otro compañero, pero no sé si quiera preguntar o qué onda. Am, bueno, parece que no. Bueno, yo tenía la duda de no me quedó claro cuándo fue como el último, cuál fue el último como lugar propio del pueblo judío. El pueblo judío siempre estuvo en el exilio, siempre estuvo yéndose por diferentes lugares. ¿Vieron el mapita que les mandé al correo? Revísenlo porque allí están los lugares más importantes donde se expandieron las 12 tribus. Y si ustedes ven las ciudades donde van llegando estas 12 tribus, son ciudades importantes de la tradición asiria, de la tradición caldea, que estaban obviamente habitadas y que ya tenían una cultura arraigada, principalmente la cultura persa, la cultura mazdeísta o la cultura de los asirios, ¿no? Sumerios. Y dentro de esto viene más adelante, como el pueblo judío siempre estuvo en el exilio, también estuvo presente la idea de que el pueblo necesitaba regresar o retornar a su tierra prometida y a su propia terrena, a su propia tierra, formar su propio país, formar su propia nación. Y esto se les concede hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, después de toda la historia tremenda que vivieron, con la concesión del Estado de Israel. Y es allí donde ya se asientan y conforman su Estado, enfrentado obviamente con palestinos y
la historia que conocemos y que ahorita vamos a ver más adelante. Ahorita la platicamos más detalladamente. René, ¿queda respondida tu pregunta? Más o menos. Más o menos. ¿O te refieres a la antigüedad? Sí, Ve sí, el mapita que les mandé. Ve el mapita que les mandé, ¿sí? ok, gracias. Sí, ahí está. Ahí están los lugares porque no están en un solo lugar. Las 12 tribus se expanden por diferentes lugares. Entonces, cada tribu reconoce o toma o quiere recuperar uno de estos lugares, ¿no? Bueno, voy a platicarles había otras preguntas aquí. Con respecto a la presentación anterior, acerca de las fiestas, sí me gustaría decir que una de las, como mostraron sus compañeros en el calendario judío, todo el año está regido por fiestas. El calendario tiene muchísimas, cada día del año, cada época del año tiene sus propias fiestas, pero una que quisiera destacar ahorita es la del Yom Kippur, es la fiesta del perdón. Es una fiesta de expiación de los pecados donde los judíos se encierran en sus casas, hacen ayuno y a partir de este ayuno hacen como un examen de conciencia de todo lo que sucedió en el año. Y estas acciones que cometieron, las acciones que no están, que afectaron a sus hermanos o a los demás, tienen que restituirlas o tienen que resarcirlas. Entonces, en esta fiesta, que es la fiesta del perdón, no se busca que el rabino vaya y que el judío se confiese con el rabino y el rabino le perdona los pecados. Esto no existe en el judaísmo, no existe en el protestantismo, no existe en ninguna religión, a excepción de en la Iglesia Católica. El rabino no tiene poderes especiales. El rabino no hace nada mágico en la celebración. El rabino es una persona profesional que se forma para ejercer esta función. ¿Qué se necesita para ser rabino? Se necesita estudiar, llevar la carrera, que generalmente se hace o se desea hacer en Jerusalén. Allá hay escuelas de rabinos muy importantes, donde se hace la licenciatura y a veces hasta la maestría o doctorado, pero la formación importante es la licenciatura. Entonces, un rabino es un profesionista que cuando va a su comunidad, allí cumple las funciones que le son asignadas y que son las funciones de dar cursos, eh, dar cursos a la comunidad, encabezar las celebraciones de todas las fiestas, como el Bar Mishvah, la Bar Mitzvah, todas estas celebraciones que están en el ciclo de vida del pueblo judío, como es la circuncisión o como son las celebraciones del paso a la adolescencia, etcétera. Él las organiza, él las encabeza, él las hace, pero sin ninguna facultad especial, como cualquier persona, ¿no? Entonces al rabino se le preparaba anteriormente para hacer inclusive la circuncisión. Actualmente él ya no la hace en lugares donde no se necesita. Bueno, somos sociedades más modernas donde hay pediatras o médicos que hacen esto de manera profesional y el rabino está presente haciendo las oraciones. Cuando un rabino llega a una comunidad, cuando se establece una comunidad en algún lugar, voy a platicar el caso, por ejemplo, de Guadalajara, había una comunidad, va creciendo, se forman dos, entonces la segunda comunidad solicita que llegue o que le manden un rabino y le mandan la lista, están disponibles ellos. Entonces la comunidad elige según el perfil del rabino y lo manda a llamar y él llega y la comunidad se compromete a darle casa, vestido y sustento. Entonces se le ofrece una casa y se le da un sueldo. Es un trabajo profesional. El rabino se instala en la comunidad y se dedica a hacer todos estos, a organizar a la comunidad en los aspectos
de la tradición y los aspectos religiosos. Entonces, ojo, los rabinos no tienen facultades especiales, no perdonan pecados. Por eso la fiesta del Yom Kippur es tan importante, porque es esta conexión con Yahvé la que a través del ayuno y del arrepentimiento te va a hacer que encuentres el perdón. Pero el perdón aquí no interviene para nada el rabino. El perdón se da en la medida en que si tú debes al vecino o debes dinero a alguien de la comunidad, tienes que ir a pagarlo. Tienes que resarcir ese mal que hiciste antes de que Dios te perdone. Y es Yahvé quien te perdona, no hay nadie extra. Juan Pablo, tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres decir algo? Disculpe, no me he fijado. Okay. Entonces, bueno, pues esto es importante, ¿no? Los rabinos son profesionales que se dedican a hacer estas labores dentro de la comunidad. Y después, esta fiesta se celebra pues después del Rosh Hashanah, que es el año nuevo, y que empieza pues con liberando el alma, limpiando el alma. Por allí se habló también de por qué dentro de todas estas creencias y prácticas que vienen en el libro de Levítico, esta parte tan importante de no consumir sangre. Esto está prohibidísimo dentro del judaísmo. Por ahí lo mencionaron y quiero leerles la Torá para que vean cómo lo dice específicamente. ¿Qué quiere decir kosher? ¿Que es puro o impuro? En el capítulo 20, versículo 25, dice, haréis distinción entre el animal puro y el impuro, y entre el ave pura y el ave impura, y no haréis abominables vuestras almas con esos animales y esas aves, ni con nada que se arrastra por el suelo, a los que he separado para que los consideréis impuros. ¿Quiénes se arrastran por el suelo? Recuerden, las serpientes. Y esto lo haré del cristianismo. Por eso cuando llegan a América y ven que aquí la serpiente es un símbolo muy importante, dicen, están adorando al diablo. De aquí viene esta idea, ¿sí? Es interesante ver esto, ¿no? Lean el Levítico, está todo perfectamente establecido. La forma de las relaciones sexuales, con quién casarse, con quién no, etcétera. Y a propósito de la sangre, esto se mencionó, es muy importante. Dice, capítulo 17, versículo 10 de Levítico, todo hombre de la casa de Israel y de los prosélitos que habitan entre vosotros, que consumiere sangre, yo concentraré mi atención sobre el alma que consume sangre y la separaré de su pueblo, pues el alma de la carne está en la sangre y yo la he asignado para vosotros sobre el altar, para procurar expiación a vuestras almas, pues es la sangre la que expía por el alma. Más adelante en el 14, pues la vida de cualquier ser, su sangre representa su vida. Y así os digo a los hijos de Israel, no consumiréis la sangre de ningún ser, pues la vida de todos los seres es su sangre. Todo el que la consuma será apartado. Fíjense qué fuerte es este pasaje y cómo a partir de esto, esta idea de que el alma circula por la sangre y por lo tanto no debes consumir la sangre de ningún animal, nada de morongas, nada de todas estas cosas, está prohibidísimo. Esto es prohibidísimo dentro del judaísmo, pero tampoco transfusiones de sangre, porque una transfusión lo que está implicando es que estás mezclando tu alma con el alma de otra persona y esto es algo inconcebible, ¿sí? Para la salvación. A partir de este precepto, muchas iglesias actuales es que los testigos de Jehová, por ejemplo, este es un problema social que aparece continuamente en los periódicos o en las noticias, cuando llegan al hospital civil personas desangrándose y dice el marido, por ejemplo, de una mujer que llega desangrándose,
no le haga transfusión de sangre por ningún motivo. ¿Su esposa se puede morir? No importa. Si se va a morir, que se muera. ¿Sí? Es tan importante este precepto que los testigos de Jehová y muchas iglesias no permiten que haya transfusiones de sangre. Es preferible la muerte a esto. Y de aquí viene también, bueno, entre la preparación de la comida kosher, la separación entre carne, sangre y el sacrificio de los animales. En las comunidades judías, ahora es más fácil esto, ya en Costco, en algunos supermercados grandes, ustedes van a encontrar unos refrigeradores especiales de comida kosher, donde está certificado que los alimentos están preparados de acuerdo a todos estos preceptos. Pero anteriormente, por ejemplo, en la comunidad de Guadalajara, cuando no había esta facilidad, la misma comunidad iba con algún ganadero, compraba su vaquita, decía cómo el ganadero tenía que alimentarla, tenía que ser con alimentos naturales, nada de químicos, nada de hormonas, nada de cosas extras. Y en el momento del sacrificio, el rabino estaba presente en el rastro y veía cómo organizaba todo el sacrificio del animal para que el animal muriera sin dolor y para que se desangrara completamente. Cuando ya se sacrificaba el animal, entonces se llevaba toda esta carne a la comunidad y ahí la comunidad la compraba o la repartía entre ellos, ¿no? No, de ninguna manera consumían la carne de cualquier rastro, de cualquier mercado, ¿no? Esto es muy importante. Lo mismo sucede con los vinos, con muchos otros alimentos, ¿no? Y esto sí se cuida mucho dentro del judaísmo. Una vez los alumnos preguntaron al rabino cuando les daba la plática, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la razón o el argumento para decir que no pueden comer camarones y que sí pueden comer pescado con escamas? ¿Cuál es el argumento, la razón para decir que no deben de mezclar carne con leche? Los quesos, por ejemplo, el cuajo que se utiliza para cuajar la leche y hacer los quesos normalmente proviene del hueso, entonces eso no es kosher. El queso kosher debe estar preparado o cuajar con otros elementos que no tengan que ver ni con la carne ni con los huesos del animal, únicamente con la leche, porque no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, dentro de todos estos preceptos, el rabino contestaba, no hay ninguna explicación científica, no hay ninguna explicación para cada uno de los preceptos, simplemente están escritos en la ley. Dice, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No se dice en ningún momento por qué. Y dice el rabino, lo que sí les puedo decir es que dentro de la comunidad judía, que generalmente sigue estos preceptos, no van a encontrar ni obesidad, ni cáncer, ni muchas enfermedades que tiene la sociedad actual o la gente común y corriente de la sociedad actual. Algo debe de haber en todo esto que hace que la vida de los judíos y la alimentación sea mucho más sana que la del resto de la gente, ¿no? Y pues en realidad sí, si uno ve dentro de la comunidad judía hay muchas enfermedades que no existen o que no han aparecido y muchas gracias también pues al seguimiento de estos rituales de purificación y particularmente de la alimentación. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos entonces ahora a este libro. Se los recomiendo mucho. Es un libro que nos gustó mucho escribir, el judaísmo y la literatura occidental. El libro empieza hablando bueno, hay un prólogo muy interesante del rabino Joshua Kulak, hablando de cómo la identidad de los judíos está en la lengua y en los preceptos. Y luego viene el capítulo primero, la cultura árabe judía en la Edad Media, donde se habla de Moshe ben Maimón o Maimónides y cómo él logra sintetizar los preceptos a través de los cuales todos los judíos posteriormente se identifican. El siguiente capítulo es esta etapa tan importante en la historia del pueblo judío, cuando
En los siglos XVII al XIX viven en guetos, es decir, en comunidades apartadas dentro de sus pueblos, particularmente de Polonia, y se van integrando a la vida de las culturas. Es decir, dejan de vivir como comunidades separadas o encerradas y se integran a la vida a la vida cultural del lugar en donde están. Arthur Schnitzler es el autor del libro que les decía, La hija de Jefté. Es un libro maravilloso, véanlo, es muy bonito. Y en general, Arthur Schnitzler tiene muchos otros libros muy, muy interesantes, ¿no? Dentro de este episodio, lo que se está tratando o el tema que se aborda es cómo los judíos se adaptan a la nacionalidad de los países en los cuales viven. Es decir, son judíos, pero también son norteamericanos. Son judíos, pero son ingleses. Son judíos, pero son franceses, alemanes o árabes. Y entonces los judíos viven con esta doble identidad. Su identidad judía, pero también la identidad de la nacionalidad del país en el cual viven. Y todo esto se refleja en la literatura de estos autores. Baruch de Spinoza, Moses Mendelssohn, Gottfried Ephraim Lessing, Ludwig Borne, Heinrich Heine, Auerbach, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Leon Feuchtwanger y Víctor Klemperer. Entonces, este es el tema de este capítulo. Y dentro de estos autores o dentro de esta época, lo que está sucediendo es que la influencia del Renacimiento, la influencia del pensamiento racional está impactando o influenciando al pensamiento judío. Esto hace que también muchos judíos se involucren o sean parte de este florecimiento intelectual y en la modernidad los judíos se vayan adaptando también a todas las cuestiones que está planteando la modernidad, un estilo de vida moderno. Son muy influyentes en el pensamiento filosófico, son muy influyentes en la literatura y también son muy influyentes en un área particular, en dos áreas particulares que generaron mucho conflicto y que son la medicina, el campo de la medicina y los negocios. Porque a los judíos históricamente se les delega esta actividad de llevar los negocios de los reinos, particularmente en España. Esto lo encontramos en una de las novelas de Leon Feuchtwanger, donde aborda este periodo de Maimónides y dice cómo los reyes de España delegaban a los judíos, los dejaban estar allí y les decían, ustedes se van a encargar de las finanzas del reino, pero a mí me vas a dar tanto dinero para las guerras, tanto dinero para lo que necesito. Entonces los judíos se encargaban de recolectar, de hacer crecer estas inversiones y de entregar a los reyes españoles. Entonces, esta función la cumplieron desde muy pronto y fue también la manera en que cuando iban de un lugar a otro dentro del exilio, como no tenían propiedades terrenales, casas, no tenían palacios, no tenían otras cosas, los judíos su riqueza la fueron guardando a través de metales preciosos, particularmente el oro y particularmente las monedas. Entonces, así cuando eran expulsados de una región, se iban con sus monedas. Entonces, la importancia del pueblo judío en la formación del comercio, en la formación de las finanzas modernas, fue muy importante. Ellos jugaron este papel, ¿no? El siglo XIX marca un fuerte conflicto dentro de los judíos entre si somos judíos o somos alemanes o somos polacos, y toda esta relación se vive de manera diferente en los diferentes lugares. Por ejemplo, la conservación de la identidad judía
o integrarse a la cultura del entorno. Y como muchos eran rechazados dentro de la cultura o dentro del pueblo, de la comunidad en la cual vivían, decían, yo prefiero mejor desarrollarme como médico. Por ejemplo, Heinrich Heine describe esto. Dice, el bautismo, el boleto de entrada a la cultura europea fue el bautismo. Si tú querías ser reconocido, si tú querías que te integraran en la sociedad de la época, en la alta sociedad, que se te reconociera como médico, que se les reconociera como músicos, como filósofos, no aceptaban a los judíos. El rechazo a los judíos no es de la época de Hitler. El rechazo al judaísmo viene desde el siglo XIX de manera muy fuerte, porque estas ideas de la raza pura no se las inventa Hitler, él las retoma del siglo XIX, son ideas que ya estaban presentes en el pensamiento de esta época. Entonces muchos judíos lo que hacen o prefieren mejor bautizarse para integrarse a la cultura o a la sociedad en la cual están viviendo. Y hay muchos judíos bautizados que se distancian de su comunidad y otros que incluso cuestionan abiertamente al judaísmo, como lo hace Carlos Marx. Marx era judío y Marx hace unas grandes críticas al pensamiento judío y bueno, escribe esta obra maravillosa que es El Capital, donde él desglosa o encuentra este meollo de la dominación de una clase por otra, ¿sí? Y esto obviamente no les gustó a los judíos y Marx vive o termina su vida pues viviendo allí en Trier, en Alemania, de manera pobre, ¿no? Pero su inteligencia, todo lo que aportó al pensamiento filosófico de la época, a la economía, fue muy importante, ¿no? Esta idea de las razas ya estaba presente. Viene otra época, esto es a principios del siglo XX, que es el conflicto que representa para muchos judíos el seguir viviendo, seguir presentándose como judíos en situaciones de guerra y de exterminio. Esto generó un fuerte conflicto para ellos porque en la segunda mitad del siglo XIX son rechazados, no son aceptados en la buena sociedad, en los grupos de élite más importantes, pero más adelante, con el paso de los años, inclusive son cuestionados. Es toda esta historia del exterminio judío, toda esta historia donde se les acusa de ser los culpables de todo, se inventan una serie de mitos en relación a cómo los judíos se comen niños, sacrificaron a Jesús, etcétera, etcétera, y son rechazados por la sociedad. Entonces, muchos de los judíos lo que hacen es, se plantean en este conflicto, ¿vivo mi identidad, defiendo mi identidad judía o me asimilo a la cultura en la cual vivo? En estos momentos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio que está sufriendo la población nazi. Hay autores muy importantes que en su narrativa abordan estos temas, que son, por ejemplo, Ernst Toller, Karl Jakob Hirsch, Fred Ullmann, Ludwig Marcuse, no sé si algunos les suenen, Arnold Zweig, Antal Ser, Franz Werfel, Elias Canetti, a lo mejor este les suena más, Simon Signoret, que es de quien tenemos aquí la imagen, Angélica Schordorf, dice, y bueno, aquí no forman una comunidad lingüística, porque con excepción del nuevo Estado de Israel, la lengua hebrea del Antiguo Testamento es una lengua clásica que dominan los eruditos, pero que no se usa en la vida cotidiana. El yiddish y el ladino, aunque son lenguas propias, no las dominan todos los judíos. Tampoco se puede hablar de una raza judía como hicieron los nacionalsocialistas, ya que los judíos del Antiguo Testamento eran semitas, ¿sí? Descendientes de Sem, y descendientes de Sem son muchos de los pueblos que habitan el Medio Oriente, inclusive nosotros. Ya la mezcla de razas, eso pues ya es algo común, ¿no? Entonces, es esta época donde las identidades se van formando, se van definiendo mucho más a partir de la lengua que se usa,
los sefarditas en España, los ashkenazis en la región oriental de Europa, Alemania, y son estos ashkenazis los que migran sobre todo a los Estados Unidos, y a México llegan particularmente los sefarditas. Dentro de todas estas historias es muy importante el gueto de Varsovia. Aquí es donde encontramos historias tremendas acerca del exterminio de los judíos. Hay una película también muy importante que es La lista de Schindler. No sé si ustedes la vieron, pero se refiere a esta parte de la historia cuando los judíos son primero encerrados en los guetos, pierden todas sus propiedades, todas sus posesiones, viven como apartados dentro de la misma ciudad, en condiciones así de mucho hacinamiento, de mucha pobreza, y a partir de allí pues son sacados y llevados al exterminio. Esta es una etapa muy cruel, muy dura del pueblo judío que marca y que está muy presente en toda la literatura de esta época, ¿no? Hay grandes autores que lograron sobrevivir al Holocausto y platican o narran toda su experiencia en obras literarias que son maravillosas, ¿no? Son maravillosas porque hacen de este dolor una obra literaria. Y es a partir de esta literatura como podemos conocer cómo puede sobrevivir un pueblo, cómo se puede sobrevivir de manera personal en estas condiciones infrahumanas de exterminio, ¿no? Cuando se logra salir de esto y entonces pues cómo salen expulsados, cómo logran salir y cómo van corriendo por los campos sin nada, sin ropa, sin nada, ¿no? Entonces, esta experiencia de la supervivencia es algo que está presente en la literatura y que hace tal vez de la literatura judía, que la literatura judía tenga obras maravillosas de premios Nobel, ¿no? Es el dolor hecho, expresado de manera estética, ¿no? Es increíble. La experiencia del Holocausto, del duelo a la sátira. Después de la guerra, en la época de la posguerra, surge una nueva generación de autores judíos que al principio retoma estos temas del duelo, pero que con el paso del tiempo lo convierten o hacen que este dolor, como para sacar este dolor, lo transcriben o lo presentan de una manera satírica, ¿no? Burlándose de todo esto, ¿no? Sobre todo los autores más jóvenes. El tema que se aborda de manera recurrente durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial es cómo se reintegran en la sociedad. La descripción de las experiencias del Holocausto, su significado profundo en la vida de los autores, hace que estas sean verdaderas obras literarias, donde las más crueles actos resurge una nueva visión del mundo muy esperanzadora, ¿no? Estas terribles experiencias en los campos de concentración y el Holocausto son los temas recurrentes de la narrativa, sobre todo de los autores alemanes. Muy pocos autores judíos que sobreviven al Holocausto, muy pocos autores judíos sobreviven al Holocausto y por eso el número de ciudadanos israelitas en Alemania de posguerra es ínfimo. La aceptación o el que los alemanes quisieran regresar después de décadas a vivir a Alemania fue algo tremendo. Nadie quiso regresar allí. Actualmente ya hay comunidades de judíos, porque también el pueblo y el gobierno alemán pidieron perdón y han hecho muchos esfuerzos por aceptar su culpabilidad dentro de esta guerra, pero fue algo muy fuerte, ¿no? Algo terriblemente doloroso para el pueblo judío. Y toda esta generación, ¿no? Esta gran cantidad de judíos que emigraron, llegaron hacia Nueva York y allí es donde se sigue desarrollando la cultura judía y la literatura judía de lengua yiddish. Y el yiddish es este alemán antiguo que aparece también como lengua literaria.
quiero hablarles aquí de autores muy importantes. Por ejemplo, Marek Halter es quien acuña esta frase que les mencionaba al principio de la sesión. Estamos en el día 4 de Mishbet del 5781, de la creación del mundo por el Eterno bendito sea. Él escribe en lengua francesa y cada uno de sus pasajes hace una genealogía de los judíos que van migrando desde Israel a partir de la caída del segundo templo hacia los diferentes lugares, en particular hacia Francia. Sigue las genealogías y cada etapa la empieza con esta frase: estamos en el año tal del calendario judío, de la creación del mundo por el Eterno bendito sea, ¿no? Irene Nemirovsky es una de estas autores fabulosas que tiene una vida muy interesante porque ella escribió, pero no publicó nada durante su vida. Pero cuando se muere, entre sus papeles, su hija encuentra debajo de la cama una maleta con todos estos papeles y con el tiempo los da a conocer y dice, pues es que esto es literatura hermosísima, ¿no? Y es que publican la obra de Irene Nemirovsky. Ahorita pueden encontrar este libro de la suite francesa en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Gandhi. Su obra ha sido difundida recientemente, ¿no? Y es una obra muy, muy bonita, ¿no? Polonia y Rusia, Ucrania y Rusia, los años de la persecución nazi, los alemanes que están perseguidos emigran a donde pueden. Una parte importante se va o trata de integrarse en Rusia. Y estas literaturas se van desarrollando en estos contextos, todas a partir de la lengua yiddish. Y quiero hablarles ahorita de este autor que es muy importante, que es Isaac Bashevis Singer. Si tienen la oportunidad, léanlo. Isaac Bashevis Singer emigra de Polonia hacia los Estados Unidos y él desde joven empezó a escribir en esta lengua. Cuando llega a Nueva York, sigue utilizando el yiddish como lengua literaria. Esto es el yiddish. Es como el alemán antiguo escrito con letras hebreas. Si uno sabe alemán, no lo puede leer, pero si lo escucha, se entiende mucho porque es el alemán antiguo. Él lo sigue utilizando como lengua literaria y un sobrino de él traduce sus obras al inglés y del inglés se traducen a las demás lenguas. Bashevis Singer es un premio Nobel, uno de los más importantes premios Nobel reciente, y tiene una obra muy, muy importante, ¿no? Esta, por ejemplo, de Golem, es esta idea del demonio judío, y aquí hace una descripción literaria muy bonita de cómo el judaísmo representa a este golem o a este, para nosotros, demonio, ¿no? Creo que esta es una de las etapas que a mí me gusta más de la literatura judía, ¿no? Bruno Schulz es otro autor, su obra en realidad es muy fuerte, muy importante. Dice, por ejemplo, en 1942, durante la ocupación alemana, Schulz, por ser judío, fue asignado como esclavo a un oficial de la Gestapo. Él era pintor, pintaba en su casa y hacía dibujos para él. Y trabajó a su servicio, él era joven, era un muchacho, trabajó a su servicio hasta que un día otro oficial de la Gestapo lo mató en plena calle durante una persecución de judíos, alegando que en una ocasión el dueño de Schulz había matado a su judío y le gritó: ¿mataste a mi judío? Yo maté al tuyo. Esto refleja en la obra de Schulz o en la historia de Bruno Schulz
cómo los judíos eran considerados como perros para los oficiales de la Gestapo y cómo podían darse el lujo de tener a sus judíos y tenerlos como sus sirvientes o como sus esclavos para hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Repárame la verja, poda el jardín, haz esto, haz lo otro, lávame la ropa, etcétera. Los judíos hacían estas tareas, ¿no? Y son sobre todo muchachos jóvenes que pues no les quedaba otra más que para sobrevivir, otra forma de sobrevivencia más que obedecer a estos esclavistas que eran sus dueños, ¿no? Schultz tiene una obra muy, muy bonita, muy literaria, muy fuerte también, donde habla de esta época que él vive. Creo que por aquí hay algunos pasajes de él. No, pero sí se recomienda. Las tiendas de color canela, por ejemplo, es una de ellas. Hay judíos también en Estambul. Uno de ellos es Mario Levi. Una de sus obras es Estambul era un cuento de hadas, una novela que refleja la vida de los judíos en Estambul en el siglo XX. Todo esto para decir que los judíos se han regado por todo el mundo, que los judíos se han integrado en las diferentes culturas y a veces nos parecería difícil pensar cómo en medio de una ciudad o de un país de cultura musulmana tan importante como lo es Turquía, en particular Estambul, hay también presencia de judíos y hay grandes literatos judíos como es Mario Levi, ¿sí? Y tiene también pues novelas muy, muy representativas. Vámonos más rápido. Hungría, Lea Polgar es una de las autoras importantes. Me voy a ir a la parte final. La literatura yiddish, no sé si ustedes conozcan esta obra de teatro. La novela de Sholem Aleichem, seguramente ustedes la habrán visto. Violinista en el tejado, se representó como obra de teatro, inclusive aquí en Guadalajara durante mucho tiempo, y es una novela muy bonita donde habla de cómo es la vida de las comunidades judías anterior al Holocausto, una comunidad conservadora que vive de acuerdo a sus preceptos y sus principios, ¿no? Finalmente, con este capítulo, se habla de cómo los judíos más recientes que han vivido en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos, son ciudadanos de una nueva nación, la literatura judía norteamericana. En Estados Unidos en particular, en Nueva York encontramos como los dos polos. Por un lado, las comunidades ultra ortodoxas que siguen viviendo de acuerdo a cómo se vivía en la época del siglo XVIII en Polonia. Ellos consideran que es la forma ortodoxa de la vestimenta y de la vida de los judíos. Recientemente, bueno, hace un año Netflix sacó series acerca de esto, muy recomendables, por ejemplo, esta serie de 6 capítulos de Poco Ortodoxa, donde se ve como una joven judía se casa, la rapan y ella no aguanta este estilo de vida y se escapa y se va a Alemania, a Berlín particularmente. Pero hay otra serie también muy interesante de judíos ortodoxos que es Shtetl, y que es la historia de una familia a lo largo de 3 generaciones. Es toda una teleserie muy, muy larga, creo que van como en la cuarta, tercera temporada con muchos capítulos, pero es interesante porque es la historia de una familia ortodoxa que vive en Jerusalén y cómo el papá, que es un rabino ortodoxo, se enfrenta con los hijos algunos siguen su tradición y otros no, otros van rompiendo como estos esquemas y la serie refleja como este conflicto con las nuevas generaciones que ya no quieren seguir estas tradiciones, ¿no? O se prefieren integrarse a la vida americana actual, a la vida moderna de Israel o de Europa, y van perdiendo o quieren irse apartando de estas tradiciones ultraortodoxas y ortodoxas. ¿Qué pasa con los jóvenes judíos actualmente? Esto lo vemos en la narrativa más reciente.
Los jóvenes judíos viven la misma problemática que los jóvenes de todo el mundo. El cuestionamiento a las creencias, la falta de identidad con sus propias comunidades, aunque las comunidades judías son muy cerradas, muy unidas, se apoyan mucho entre ellos. A pesar de esto, hay muchos jóvenes que no aceptan este estilo de vida, que se separan de la comunidad, pero no por eso dejan de ser judíos. Hay familias judías, sobre todo a raíz del Holocausto, que dicen, ya no queremos saber absolutamente nada del judaísmo, porque ser judío hizo que perdiéramos a nuestros padres en el Holocausto, a nuestros abuelos en el Holocausto. Es una historia muy dura, muy fuerte, que ellos quisieran olvidar y entonces se alejan de las creencias, se alejan del estilo de vida judío y se integran más bien a la comunidad y a la cultura del país en el cual viven. Por lo tanto, hay judíos ateos, judíos homosexuales, jóvenes judíos que no quieren saber nada de sus tradiciones, pero, ojo con esto, no dejan de ser judíos, porque el judaísmo es una religión étnica que es para todos los que han nacido de madres judías. Entonces, es el único, bueno, no, pero uno sí de los casos más importantes donde la pertenencia a una familia, la pertenencia a una tribu, es la pertenencia a la comunidad religiosa. ¿Sí? Tenemos 7 minutos para algunas preguntas o comentarios de parte de ustedes. Obviamente les recomiendo el libro, ojalá lo puedan conseguir, comprar y leer sobre todo, ¿no? Bernardo. Lo primero, creo que sería una pregunta. ¿Qué le ocurre a aquel judío que